lugar que está gestando. Pero también podría tener algunos diagnósticos diferenciales. De repente tiene alguna acumulación o algo que está creciendo, haciendo crecer la barriguita, ¿no? Pero por lo general ya tenemos en la mente, ¿no?, que ella está gestando y cuando está en estos estadios una gestante, ya nadie es divino para decir que está gestando. Entonces, en periodoncia nosotros también podemos hacer un diagnóstico sencillo, ¿no?, de casos como este, por ejemplo, cuando ya el problema está avanzado. ¿Quién se atreve a decir acá un diagnóstico presuntivo? Periodontitis crónica, diría la mayoría, ¿no? O de repente una periodontitis agresiva. Y si ve signos clínicos hay un montón para poder llegar a ese diagnóstico. Acá, ¿dónde se localiza el problema? No, a los odontólogos nos jala el ojo por el sector anterior. Después, acá en el paladar, también vemos, ¿no? Hay inflamación, posiblemente hayan bolsas periodontales, gran cantidad de cálculo. El problema está cuando vemos pacientes que no tienen signos muy marcados. Entonces, debemos, en primer lugar, ubicarnos bien, sobre todo para aquellos que no hacen periodoncia todos los días, pero sí ven bocas, en las estructuras básicas que tiene la encía. ¿Ustedes recuerdan? En primer lugar, el margen gingival. Es algo que siempre ustedes tienen en la mente. ¿Qué más buscarían dentro de la anatomía de la encía, aparte del margen gingival? Encía adherida, más encía libre, ¿perdón? La mucosa ya sería parte, ¿no?, de otro tipo de tejido, ¿no?, solamente hablando de encía. La papila interdental, unión mucogingival, encía libre, libre de mucogingival. Y el surco gingival libre, ¿dónde estaría? No se ve siempre, pero es una referencia anatómica que está dividiendo lo que es la encía libre de la encía adherida. Ambas pueden ser queratinizadas, pero no se ve en todos los pacientes. En general, en un 20% de las personas se puede ver, ¿no? Entonces, ya reconociendo cuáles son las estructuras anatómicas de la encía, uno podría ya comenzar a ver si están normales o no. Por ejemplo, acá ya hay que agudizar más la vista para ver si hay algunas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Vamos a ver. De hecho, esta paciente viene por un implante dental, ¿no? Pero vemos que además de eso hay, en sectores premolares, por ejemplo, recesiones gingivales, ¿no? Y si vemos el ancho de la encía, ¿estaría normal o no? Ya tendríamos que analizar un poquito más a fondo, ¿no? Y si vemos los rebordes también tienen alteraciones. Son rebordes que están reabsorbidos. Tendrá una reabsorción horizontal o vertical, o tal vez combinada. También tendremos que llegar a un diagnóstico para poder dar un. Cuando nos fijamos en la encía queratinizada, como les decía, hay varios estudios que hablan de si es importante tener un buen ancho de encía queratinizada o no. En general, la encía queratinizada tiene un mejor ancho en el sector anterior superior, promedio unos 8 o 9 milímetros. Luego va enlazándose hacia el sector de premolares, sobre todo a nivel de la mandíbula, y casi desaparece a nivel de las molares por vestibular, sobre todo el sector inferior. Y por lingual, en la mandíbula, la encía adherida va al revés, más bien más delgada en el sector anterior inferior y se va anchando hacia la zona de las molares. Entonces, estas características a veces uno no las diferencia y por ahí pueden comenzar algunos problemas. Para Bowers, la cantidad mínima de encía queratinizada era 1 milímetro para mantener la salud gingival.
para por 3 milímetros. Hay varios estudios. En general, cualquier dimensión que sea compatible con la salud y que prevenga la retracción del margen gingival durante los movimientos de la mucosa alveolar, ¿no? Y también ahí entran pues, los frenillos, ¿no? Inserciones musculares, etc. Pero cuando hacemos nuestro periodontograma, es tan importante para nosotros los periodoncistas, ¿no? Es el mapa, la guía, qué es lo que tenemos en el paciente. Consideramos que una encía queratinizada menor de 2 milímetros ya está alterada, entonces deberíamos darle ahí algún tratamiento. Sí es cierto que uno puede tener menos cantidad y mantenerse en una buena dimensión, pero sería un factor de riesgo, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene hábitos agresivos, ¿no? Por ejemplo, de la obesidad, y si tiene procesos inflamatorios o acúmulo de placa, más fácilmente se retrae. Sin hablar del biotipo, nosotros consideramos el biotipo cuando hacemos alguna restauración. ¿Qué biotipo tendremos? Básicamente lo podemos definir en dos. Primero, cuando tenemos una encía gruesa y plana, este biotipo es el que tenemos la mayoría, un 85% de la población. ¿Y cómo es? La encía es delgada, es gruesa. Es gruesa. Los dientes anchos. La papila ¿es delgada o es gruesa? ¿Es alta o es baja? En general el periodonto es grueso y pesado. El contorno gingival es plano, las papilas no son muy altas. Por lo general los márgenes gingivales cubren la unión cemento-esmalte. Si vemos por debajo, como la encía es el thin stretch del hueso, el hueso también tiene un contorno plano y es grueso. Y la encía queratinizada, de la que hablábamos, es una encía ancha, amplia. Pero un biotipo delgado, estoñado, es prácticamente lo contrario. Es muy difícil de encontrar. Esta fotografía la tomé el año pasado buscando entre los internos del hospital. ¿Es hombre o es mujer? Por los bigotitos, ¿no? Este biotipo es raro, ¿no? Pero fíjense cómo está la altura de la papila. En promedio, dice que un biotipo delgado debe tener una papila de 5 milímetros o más alta. ¿Y los dientes cómo son? ¿Son cuadrangulares o triangulares? Más triangulares. ¿Cómo está el punto de contacto? ¿Está bajo o está a nivel del tercio incisal? Más cerca del tercio incisal. ¿Y cómo está la encía adherida? Es menos amplia, ¿no? Entonces el hueso también podría tener alguna alteración. El periodonto es delgado, el estoñado alto. Podrían haber recesiones gingivales, sobre todo si nosotros dejamos, cuando terminamos una restauración, márgenes subgingivales muy anchos. No solamente porque pueden estar invadiendo el espacio natural que debe tener la encía, sino también puede haber acúmulo de placa y retención de alimentos. Los contornos óseos también suelen ser altos. Pueden haber reminiscencias y socavados en ese nivel. Encía queratinizada mínima. Pequeñas áreas incisales no son facetas de contacto, sino son puntos de contacto muy firmes. Si hay daño, se puede producir una recesión. Las coronas anatómicas de los dientes son triangulares.
y a nivel cervical hay convexidades que son muy sutiles, tanto a nivel dental como a nivel del margen gingival. Entonces, regresamos al periodontograma y es un flash para que ustedes reflejen algunos conceptos básicos que van a permitir poder manejar los casos después. Bueno, en general, el periodontograma que utilizamos es el de la Academia Americana de Periodontología, que se utiliza a nivel mundial, y los parámetros para poder registrar ya son conocidos, tanto en sus siglas en inglés como en español, ¿no? Básicamente el margen gingival, el crecimiento de malte, anotar la profundidad del sondaje, nivel de adherencia clínico, sangrado del sondaje, placa, cálculo, entre otros. Un concepto, y tal vez el más importante que manejamos en periodoncia, es el de las distancias biológicas. ¿Cuántas distancias biológicas señalan acá? Tres distancias biológicas. ¿Cuáles son? Surco gingival, más abajo, el epitelio de unión o adherencia epitelial, y más abajo, tejido conectivo o inserción conectiva. ¿Bien? El espacio biológico es el concepto que evaluó Gargiulo en el año 61 y que, evaluando una cantidad de personas, obtuvo promedios. Pero el espacio biológico, ¿por qué está conformado? ¿Por qué hay distancias biológicas? Por la adherencia epitelial y por la inserción colectiva. Solamente por estas dos distancias biológicas. El surco gingival no entra. Entonces, estos son los promedios que encontró. Bueno, el surco gingival 0,69, que no es parte del espacio biológico, pero de la adherencia epitelial 0,97 y 1,07 de la inserción colectiva. Sumados estos dos promedios, el espacio biológico es 2,04. Eso grábenselo por favor, porque les va a ayudar toda la vida. Esos 2,04 milímetros en promedio, algunos libros hablan de 3 milímetros, son los que uno tiene que respetar como espacio biológico para que no haya inflamación, para que no se altere ese sellado que es único en la boca. Es el único sitio en la boca donde el ectodermo y el endodermo, los tejidos de ese origen, se unen. Y solamente esta cantidad de tejido separa a todo este periodonto de inserción de todas esas bacterias que tenemos en la boca. Si no fuera por ese tejido y por el líquido vehicular, estaríamos constantemente infectándonos de todo lo que nos llevamos a ver. Pero cuando hacemos un periodontograma, tenemos que conocer en primer lugar qué zona periodontal es la que utilizamos, porque si no la conocemos, entonces no vamos a poder evaluar bien. Levante la mano acá, por favor. ¿Cuántos tienen una sonda periodontal dentro de su equipo de examen? Vamos a sacar un promedio. Más del 50%. Bien. ¿Cuántos lo utilizan para evaluar al paciente cuando llega a su consulta? Además del espejo, acuérdense que las causas de pérdida dental, un 40% son por caries dental, el otro 40% es por enfermedad periodontal y un 20% por específicas. Entonces, hay tanta enfermedad periodontal que pasa por desapercibido por no utilizar una sonda periodontal durante su examen. Y a veces el odontólogo se convierte en partícipe de que la enfermedad vaya creciendo con el paso de los años porque no se trató en estadios iniciales. Por eso el paciente llega y dice: nunca me han hecho este tipo de examen. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han hecho un periodontograma este año? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿El resto hace cuánto tiempo? Integrado. Bueno, sería curioso, ¿no? Si no, como curiosidad propia, hacerse un periodontograma, porque les comento que hasta los periodoncistas pueden tener bolsas.
Entonces, conocer qué sonda, a mí me gusta utilizar mucho esta sonda del OMS, me parece que es una sonda que es no solamente automática, sino que tiene las medidas claras como para poder hacer un cronograma. Y mi justificación la baso en este artículo de Agüero, en donde coloca la sonda periodontal con una presión controlada y logra hacer una deformación en el fondo del surco o bolsa en promedio de 0,66 milímetros. Entonces, por lo general, las sondas periodontales que tienen la esfera, adicional al tamaño de la sonda como esta del OMS que tiene 11,5 milímetros, ya está considerando esta deformación del tejido. Porque tú dejas caer la sonda periodontal por 0,30 newtons y ya va a hacer esta deformación. Peor si es que ejerces una presión exagerada, ¿no? Como a veces pasa en pregrado, ¿no? Cuando quieren buscar pacientes de periodontitis. A veces las petroleadas de entonces, ¿no? Doctor, sí, tiene periodontitis. Mire, a ver, voy a chequear un surco de 3 milímetros. No, doctor, tiene 4, mire. Y sangra. ¿No? Entonces, hay que hacerlo a propósito, ¿no? Cuando evaluamos el margen gingival, lo primero que debemos hacer es colocar bien la sonda para leer la leja axial de la pieza y para tomar las medidas en mesial y distal, acercarnos hacia el punto de contacto tanto mesial como distal. Si solamente ingresa medio milímetro, o sea, esa esfera, o no llegamos a 1 milímetro, en realidad hay que ponerle 0. Estamos deformando el tejido blanco y no tenemos un surco. Pero si tenemos que la sonda entra y desde la unión cemento-esmalte hacia el margen gingival tenemos un aumento de volumen de la encía, entonces colocamos el signo negativo, tanta cantidad de milímetros como encontremos. Lo contrario sucede si la encía se nos escapó hacia abajo, hacia arriba, en el caso de maxilar superior, y tenemos una recesión, ahí lo dejamos positivo, tantos milímetros como veamos que deduce hacia el margen gingival que escribe cada encía. Y después ya desde el margen hasta donde entre registramos la profundidad de bolsa. Entonces todos estos datos, ¿no? Tanto el margen, la profundidad de bolsa, nos anotamos cuando esté el paciente con nosotros. Hay una buena técnica ahora que tenemos los celulares, a veces es difícil, porque da un poco de flojera, yo soy consciente de utilizar la hojita, ¿no? y el periodograma y comenzar a anotar, ¿no? Porque estás en la boca del paciente y tiene que llegar después al periodograma. Es una buena técnica para mí es utilizar el grabador de voz del celular. Yo mismo me voy dictando y lo voy corrigiendo también. No, esa no era, es otra pista. No, menos 1, menos 2. ¿Ya? Y una vez que se fue el paciente, ya ustedes con tranquilidad ya llenan su programa. Pero además de eso, el margen y la profundidad de bolsa, ustedes anotan la placa, no solamente la placa blanda, sino también la placa dura. Y van a obtener ese nivel de adherencia clínica. Para mí la parte más importante del periodontograma. En realidad, esos números que veíamos después de sumar, ¿no? Lo que es la profundidad de bolsa y el nivel del margen gingival, ¿qué significan? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos indica el nivel clínico de inserción o el nivel de adherencia clínica? ¿No? ¿Decía? Me decían qué nivel del tercio está insertado en el diente. O sea, si tenemos el tercio gingival, tercio medio, tercio... Habla de la adherencia del epitelio, si es que ha migrado o no. Ajá. Sí, por ahí va. Nos indica en realidad la cantidad de periodonto de inserción que hemos perdido. Y esto no tenemos, ¿no? Nosotros podemos tener un paciente que está normal, está saludable. Posiblemente no sea una enfermedad, pero sí es una condición que puede mejorar. Sobre todo si tenemos un ancho de encía queratinizada, adherida, que no es el adecuado. Entonces, ya refrescando estos conceptos básicos, como les decía, no podemos hablar de estética sin hablar de salud periodontal. Es lo primero. Porque si llega uno de estos pacientes y dice, doctor, quiero un blanqueamiento dental, ¿ustedes qué le van a decir? Antes hay que hacer otras cosas. Entonces, dentro
ya de las alteraciones que hay a nivel de los márgenes gingivales, tenemos las deformidades del contorno de la encía, como por ejemplo cuando un paciente con brackets no se higieniza bien y el margen gingival llega inclusive hasta cubrir el bracket. Entonces hay una interferencia con la expulsión de los alimentos, con la limpieza normal de la placa y de los restos alimenticios, ¿no? Y esto se vuelve un círculo vicioso, de mayor placa, mayor agrandamiento gingival, el paciente no se quiere cepillar, más sangrado, más placa, más agrandamiento. Y entonces cuando el ortodoncista pasa al periodoncista, el paciente le quita los brackets y le dice, devuélvelo sin agrandamiento. Lo primero, revisión de higiene, cepillo, hilo dental, que la mayoría no utiliza hilo dental, sobre todo cuando tiene brackets o tiene dientes ferilizados, porque no se les ha enseñado. Y bueno, tampoco le he dicho cuáles son las consecuencias de no utilizar los métodos de higiene con técnica de frecuencia correcta. Entonces, se hace el recorte y ya se puede ver mejor el diente. Pero, a pesar de que tú instaures la higiene, muchas veces si esta inflamación es muy crónica, ya aumenta la cantidad de las fibras colágenas y ya no regresa el margen gingival a su sitio. Así que es ahí, en ese momento, cuando ya la encía está desinflamada, que tú puedes hacer un procedimiento quirúrgico sencillo. La gingivectomía es un procedimiento que todavía se hace, no es muy frecuente, pero hay algunos pacientes que llegan a tener necesidad de utilizar. Y es para eliminar bolsas supraóseas. Estamos hablando de pseudobolsas, no son bolsas verdaderas. O sea, vale decir que el epitelio de unión está en su nivel normal y la encía ha crecido. O sea, eliminamos agrandamientos gingivales, abscesos periodontales supraóseos, sutura. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que comiendo la canchita, el popcorn, ¿no? Así asado, se le quedan esas las cascaritas, ¿no? El diente y la encía y no sale al domingo. Entonces, se produce un absceso gingival, la encía está hinchadita, ¿no? Y se siente feo. A mí me ha pasado una vez y uno se asusta, ¿no? Menos mal que es solamente supragingival y si quitas, solamente supraóseo y si quitas el causante ya el problema va a pasar. Pero hay pacientes que en lugar de la cascarita tienen sarro por debajo. Y este sarro hace que la encía esté inflamada crónicamente y ya no regrese. Entonces no estaría contraindicado si es que tú quieres tocar hueso o quieres alterar la anatomía ósea. Cuando la base de la bolsa sea apical al límite conjuntival, porque te quedaría sin encía después del recorte. O si produces con este recorte algún compromiso estético, sobre todo en el sector maxilar superior. ¿Qué significa gingivectomía? Excisión de la gingiva. Y el objetivo es proveer una visibilidad y accesibilidad para remover el cálculo, ¿no? Y poder alisar las superficies radiculares, favoreciendo un contorno fisiológico. La técnica, muy rápidamente, se marcan las pseudobolsas. Podemos utilizar estas pinzas, casi ya no las veo, que son las del Crane Kaplan. Hacen una muesca sobre la zona del epitelio, al frente de la base de la bolsa. Son puntos discontinuos que se hacen en especial medio distal de cada pieza. Y después, con un bisturí al frío o también con un bisturí de Kirkland, apicar a esas marcas en una angulación de 45 grados, se hace una incisión a bisel externo, quiere decir que va a quedar una superficie cruenta, pero sin tocar el hueso. De manera que así se vayan generando contornos fisiológicos. Y bueno, después con una hoja de bisturí o con instrumento rotatorio se podría ir afinando esos márgenes. Al final, cuando quitas el tejido blando excedente, te van a quedar estas zonas. Una zona donde hay un tejido cruento, que es el tejido de granulación, una zona donde están los cálculos, que son los que tienes que limpiar, y una zona de espacio limpio, donde antes se adhería la bolsa, la base de la bolsa. Y la gingioplastía ya es
otro procedimiento muy parecido a la gingivectomía, pero acá la diferencia es que nosotros no tenemos bolsas periodontales, no tenemos bolsas. Entonces, eso nos va a permitir mejorar el pestoneado gingival, adelgazar los márgenes gingivales también, crear surcos entre diente y diente, dentales, verticales, que lo podemos hacer con presas de alta velocidad, y remodelar también la forma de las papilas interdentales. Y uno de los procedimientos más comunes que llegan a nuestros servicios referidos por rehabilitación oral y por endodoncia es el de recuperación de espacio ideológico. Es una de las técnicas sencillas que creo que uno podría aplicarlo en su consultorio y podría resolver los problemas más rápido, sin necesidad de estar en medio de la reunión especialista. Creo que hasta ahí puede llegar como odontólogo general, de repente trabajando en su práctica privada. Algunos pueden hacer más procedimientos, ¿no? Sin embargo, este de aquí es uno de los más comunes y bueno, se utiliza cuando hay caries subgingivales, ya sea para hacer restauraciones directas o indirectas. Cuando el diente se fracturó y sacamos el fragmento fracturado y la fractura es subgingival, que no sea muy profunda tampoco, ¿no? Porque todo tiene sus límites. Creo que en promedio unos 3 milímetros de fractura por debajo del margen es manejable, sobre todo si es en el sector posterior. O dientes que van a ser restaurados en donde la encía está coronal al margen del tallado deseado. O hay algunos casos en los que ya está tallado el diente y la encía se mantiene inflamada, porque ya tallaron por debajo el epitelio del ñomo, ya están invadiendo el espacio ideológico. Y algunas veces estas coronas ya están cementadas, ya son coronas definitivas. Y le dicen al paciente, no, tiene que limpiarse mejor el hilo, ¿no? Y el paciente está un año ahí y está igualito con las encías inflamadas. Entonces es el momento ahí de agarrar su sonda periodontal, coloquen un poco de anestesia y miren si desde el margen hacia el nivel del hueso ustedes tienen esa distancia mejor. Caso contrario, tienen que hacer un procedimiento de exposición más, pues se está invadiendo. Vamos a ver este caso. Una premolar. El rehabilitador ya le ha hecho su perno, lo ha reconstruido, pero ustedes podrían colocar una corona ahí. Parece que estuvieran los márgenes bien, pero no los vemos a todo alrededor con diente natural, ¿no? Sino que la restauración está chocando con la encía, y entonces si nosotros colocamos la corona, pues posiblemente no estemos agarrando la raíz, no tengamos ese efecto de suncho que queremos, ¿no? Y no solamente se puede salir la corona con el perno, ¿no? Sino que también se puede fracturar la pieza. Entonces, primero, los protocolos de hacerse, anestesia. Nosotros tenemos en el hospital, por el momento, unos 4 equipos quirúrgicos. No podemos hacer muchas cirugías todavía, pero nuestros internos que están acá saben cómo se ordena esta mesa. Ya ellos están todo listo, nosotros entramos y anestesiamos. En primer lugar, tenemos que ver la cantidad de encía de herida que tenemos. ¿Será menor de 2 milímetros o mayor? O 2. Si tenemos un buen tamaño de encía, un buen ancho de encía queratinizada, entonces podemos hacer un recorte de encía que puede ir en promedio 1 o 2 milímetros, que es la cantidad de diente que yo quisiera exponer. Para el rehabilitador muchas veces 1 milímetro es suficiente, de diente alrededor, de diente sano, ¿no? Alrededor del margen, para poder darle un buen efecto de suncho. Y considerando que también se puede meter dentro del surco 1/2 milímetro, está sobrado, tanto por la angular como por el primo, igual. Lo que se tiene que considerar al momento de hacer estas incisiones es no llevarse las papilas, porque las papilas nos van a permitir una mejor cicatrización a nivel interproximal de ese hueso que quede después, ¿no?
quede puesto lo menos posible. Es una cicatrización básicamente por primera intención. La primera incisión sería una incisión paralela al margen gingival y la segunda una circular para poder retirar ese cordón de vacío. Pero si no existe suficiente cantidad de encía adherida, entonces ya se complica un poquito más este tipo de cirugía, porque ya me quedaría solamente con mucosa. Entonces tendría que hacer un colgajo parcial, y ya es dividir en dos, entre comillas, la encía, para poder desplazarlo después apicalmente, suturarlo más hacia abajo. No perder esa cantidad de encía que hay utilizado. Entonces para este dientecito, fíjense la cantidad de encía que tiene, es 2 milímetros. De repente la justa llega a 2 milímetros. Entonces hacemos incisiones parciales, liberantes, y vamos haciendo un colgajo parcial. En igual no habría problema, así que hacemos un colgajo de espesor total. Y cuando uno levanta el colgajo, sobre todo si es parcial, va a estar sangrando el canal. ¿Sí? Pues, sobre todo si es paciente que está utilizándose para su tratamiento anestesia significativa. Pero hasta que no quitemos todo el tejido blando interproximal, el excedente, no va a parar esa sangrada. Entonces hay que limpiar más. Y en este momento es donde uno más demora en la cirugía. Entonces uno no quiere demorarse mucho, pero necesita raspar bien, bastante, para que pueda quedar visible la zona de los márgenes del diente y en relación con el hueso, para poder después ubicar cuál es el límite inferior del diente donde se desea dejar el margen gingival. Por ejemplo, acá con esa sonda estamos viendo que la primera raya es 3 milímetros, 4, 5, 6. Este es entonces una distancia hacia el margen del diente de 1 milímetro más o menos. Tendríamos que darle un par de milímetros más para que se formen esas distancias biológicas, que el espacio biológico esté bien y tenga un milímetro de diente a la vista. Algunas veces podemos desgastar más el hueso, hasta 4 milímetros, si queremos exponer más tiempo. Y eso va a depender inclusive de las indicaciones del debilitador. También hay que ver el tamaño de la raíz. Si tenemos una raíz muy pequeña y ya la proporción con la raíz después no va a ser favorable, no podemos desgastar mucho eso. Por vestibular no habría problema. Y realizamos la pectomía, ya sea con presas de fisura, de hojas de alta velocidad, y también podemos realizar la artroplastía utilizando cinceles como el cincel de Sugerman, perdón, limas, como las limas de Sugerman. También podemos utilizar cinceles como el cincel de Boschenbein, Rhodes Refraction, para poder afinar los márgenes óseos. Una vez que ya estamos con las distancias biológicas bien, suturamos y suturamos más apical. Estamos preservando esa cantidad de encía que tenemos, ¿no? Parecía una cirugía más rápida donde iba a recortar, limpiar y cerrar, pero acá el detalle estaba en hacer el desplazamiento apical. Acá hay otro caso, este caso es reciente, de esta semana. Es un paciente que viene derivado de rehabilitación, que tiene estos márgenes constantemente inflamados. Esta es la radiografía entre que le colocaron los perros y los provisionales. Y al sacar los provisionales se ve esto. Y acá se nota más en esta fotografía la inflamación que tiene. Y fíjense dónde están los márgenes del tallado. Están bien subgingivales. Por palatino también. Si uno coloca la sonda periodontal, esta es una sonda de Moffitt, acá es 3 milímetros, 5, 7, llega hasta 10. No llegamos a tener 3 milímetros desde el hueso hacia el margen gingival. Ya está con anestesia presente. Medimos el nivel interproximal.
El realizador nos pide aumentar un poco el tamaño de los incisivos. El paciente hubiera sido ideal que tuviera las encías menos inflamadas para poder tener una mayor claridad al momento de hacer la incisión, pero en el momento es así como se presenta el caso. Entonces, tratamos de homogeneizar los márgenes del canino con el margen cénite de los incisivos centrales. Los laterales por el momento no los tocamos. La primera incisión se hizo nítida, la segunda ya no fue tan nítida por la inflamación. Por eso es recomendable siempre mejor que pase el proceso inflamatorio, pero el paciente no está siguiendo. Entonces hacemos lo mejor que podemos. La primera incisión es la pezoneada, la segunda es la intracircular. Y levantamos el colgajo espesor total y retiramos el tejido blando excedente con nuestras curetas Drenzy. Así que vamos limpiando también la superficie. Y como le digo, hasta que uno no quite todo ese tejido, no va a parar el sangrado. No va a haber un mamífero. Acá estamos viendo desde el margen gingival hacia el hueso cuánto tenemos y cuánto quisiéramos que haya. Desde el margen hacia el hueso deberían haber unos 3 milímetros, considerando el surco, ¿no? Porque por lo menos deberían haber 2.04. Hacemos la osteoplastía y vamos midiendo con la sonda si tenemos ese espacio. Ahora ya hemos hecho la osteoplastía y colocamos el margen gingival donde debiera quedar y medimos desde el margen gingival hacia el hueso si tenemos el espacio necesario o si todavía falta desgastar un poco más. Por ejemplo, acá en esta zona mesial tenemos 2,5 milímetros, 1 milímetro más, un poquito más de desgaste y ya llegamos a la hueso. Esos detalles, ¿no? 1/2 milímetro, como en todo, son muchas veces trascendentales. Por la zona distal, hacia el palatino, todo quedó bien. Entonces, como hemos utilizado la fresa, que hemos utilizado el instrumento rotatorio, la superficie dental queda rugosa. Comenzamos a alisarla con nuestras curetas y esto va a favorecer una cicatrización más rápida, con menos acúmulo de placa. Y ya está alisadas las superficies, entonces es el momento de eso. Parece que no hubiéramos hecho nada. Se comenzó así como está ahora. Los márgenes tratamos de regularizarlo lo mejor posible. Esto de todas maneras el rehabilitador debe ir manejándolo también, cambiando los provisionales, retallando las piezas, cerrando los espacios para que la estructura de las papilas puedan cubrir 100%. Y por lo general esperamos un mes para hacer una restauración definitiva, por lo menos. La cicatrización de la encía demora histológicamente 5 semanas. Hay algunos que esperan inclusive hasta 6 meses, pero la diferencia desde el primer mes hasta el 6º mes no es estadísticamente significativa. Pero hay algunos que lo mantienen con provisionales hasta los 6 meses y puedes durante ese proceso ir haciendo pequeños retoques en los márgenes. Y vas adaptando los provisionales, y vas adaptando los márgenes hasta que queda todo bonito y recién lo cambias por algo definitivo. Muchas veces no solamente se trata de 2 dientes, sino también dientes vecinos. Así que hay que fijarse bien en la simetría lateral para manejar estética. Y también, si nosotros hacemos mucho desgaste en una sola pieza, nos va a quedar ahí un defecto. Entonces, muchas veces tenemos que prolongarnos hacia piezas vecinas, también haciendo un pequeño desgaste de manera que vaya progresivamente hacia la altura que hemos dejado el hueso en la pieza que está construyendo. Querían hacer las restauraciones, pero los caries intraarticulares no lo permitían, un paciente de edad, hipertenso. Uno no se podía demorar haciéndole muchas cirugías, ya había suspendido su medicación. Inclusive esta pieza endodoncia está pensando sacarlo porque no podía aislar. Anestesiamos. Comenzamos a hacer esas incisiones pezoneadas. Quitamos el excedente, levantamos el colgajo y ya podemos ver mejor cuál es la situación. Miren esta caries. Desde este margen de diente sano hasta el hueso no tenemos 3 milímetros.
esta zona hacia el hueso, tampoco. Bueno, de repente las otras lesiones de caries hacia el hueso no es mucho lo que hay que ver, hasta tal vez 1 milímetro nada más. Entonces, muy cuidadosamente, con las piezas de mano y las líneas interproximales, vamos desgastando, vamos afinando los contornos óseos con una fresa redonda, puede ser pequeña, mediana, de hojas. Y después suturamos. Entonces ya las lesiones quedaron supragingivales. Tal vez este paciente hubiera podido tener cirugías más conservadoras, pero en todo caso una solución rápida y después ya cuando cicatriza pueden hacer operaciones con capacidad y puedan tratar que el sellado de la operación se pueda. Inclusive entonces pudo hacer una intervención. Hay unos casos en donde las lesiones de caries están subgingivales y nosotros no deseamos perder la altura del margen gingival. Es ahí donde está nuestra alternativa, que es una operatoria transquirúrgica, es una curación que se hace dentro de una cirugía, levantado por bajo. Y algunas veces inclusive nos convertimos en endodoncistas, siquiera para poder hacer una apertura cuando la carie ya comprometió la pulpa y dejamos a los endodoncistas después terminar la endodoncia. No es un sector anterior, pero grafica bien el caso. Es una lesión de caries a nivel cervical. Se elimina la caries y bueno, ya llegamos a la pulpa. Entonces, metemos por el conducto. Hacemos la exéresis y acá lo difícil para poder colocar la restauración es aislar, por eso estamos con las gasas. Este tipo de cirugías se hacen con varias personas, no solamente un asistente, sino muchas veces otro asistente más y alguien que tiene que estar rotando, porque preparar el material en el momento es un tanto difícil y poner la luz y todo, entonces se necesita por lo menos, yo creo que para trabajar bien 6 manos. Pero ya permeabilizado el conducto, colocamos una ultrapercha con vaselina y sobre eso ya preparamos la superficie que se ha limpiado de caries y colocamos un ionómero de vidrio de reconstrucción de tipo Premer o un Pulti, que en los estudios ha demostrado que sobre ese material hay inserción de fibras conectivas. Es diferente a una resina, donde no sucede eso, pero esto se comporta como si fuera la definitiva. Hicieron cortes de raíces y las dejaron sumergidas con diferentes materiales y después sacaron las raíces con el tejido blanco que estaba encima y vieron que sobre las raíces que tenían ionómero había inserción de la fibra de tejido conectivo. En el momento en endodoncia está comenzando a utilizar el pedentín, que es un material también que utilizan para reconstruir la estructura dental, y también aparentemente, todavía no veo el estudio, pero también produce una inserción. Vamos a ver. En todo caso, regresamos con el margen gingival a su sitio y parece ahí que no pasó. Esto sería buena alternativa en el sector anterior, por ejemplo, si no queremos alargar una corona clínica porque las demás están bien, si alargamos un solo diente, tenemos problemas anteriores. Y cuando tenemos estos pacientes que tienen los dientes pequeños, decía presa, podemos hacer procedimientos de alargamiento coronario. Esta es una paciente que manda operatoria dental, le pedimos que haga su encerado en su modelo diagnóstico y ese modelo con su encerado lo duplica. Y como si fuéramos a hacer una férula de blanqueamiento, preparamos una guía quirúrgica. Y nosotros lo vamos recortando con el bisturí. Tenemos esa guía y en el momento de la cirugía ya podemos cortar sobre esa zona, ya no a mano alzada, sino con algo un poco más programado, ¿no? Es una suerte antigua, ¿no? Tal vez una técnica antigua, pero válida, de lo que sería un digital smile design. Muchas veces esos diseños que uno ve en la computadora tiene que analizarlos bien, sobre todo un periodoncista, para ver si es posible hacer esos cortes en la boca del paciente. Consideren necesidad de herida, vean si van a ser desplazados o no, cómo van a mover el hueso. Y bueno, al final, el paciente al final de la cirugía sí tenía dientes más grandes. Antes, después, controla la semana. Al mes ya tenía un poco de placa, hay que seguirla.
chinitos universitarios que están en época de exámenes, terminando su época de exámenes, ya pudo mantener mejor la higiene, pero hay que mantener siempre el tratamiento. En otro caso, ya que no se vio bien la fotografía, pero acá vemos el corte de los márgenes. Y oh sorpresa cuando levantamos, decía, porque siempre levantamos, por eso que en el caso anterior también había puntos, a pesar de que solamente reportamos la densidad. De donde queremos dejar los márgenes, tenemos que tener, como hemos visto en el procedimiento de recuperación de espacio biológico, un espacio de unos 2-3 milímetros hacia el hueso. ¿Cómo está acá el hueso? ¿En qué nivel? Por abajo del hueso. Está a nivel de los cuellos de las piezas dentales. ¿Qué pasa si yo lo dejo ahí? Suturo. La encía vuelve a crecer. Entonces, tengo que hacer plastía y darle ese espacio sin tocar la zona interproximal, porque las papilas están bien. A veces podemos prolongar la incisión a nivel de premolares, depende de la sonrisa. Antes, cuando conocemos los principios básicos, podemos hacer cosas un poquito más complejas y que tengan un buen pronóstico a largo plazo. O como este caso, donde ya había tenido algunas cirugías como tipo penectomía en el sector anterior, de este paciente del que se hizo un alargamiento, pero solamente en una piecita. Antes y después, ¿algo mejoró? Al paciente le gustaba su diente de conejo. Y el otro aspecto, que también es un desafío cuando uno habla de estética, es cuando más bien te falta encima. Como hemos visto en la parte inicial del diagnóstico, las recesiones gingivales, si tienen sobre todo un ancho inadecuado de encía reactivizada, también deben ser diagnosticadas y deben tener un tratamiento. Cuando estamos frente a un ancho inadecuado y no damos un tratamiento, está demostrado que con los años progresa. Pero cuando tenemos una recesión gingival, vemos una recesión con una cantidad, pero hay una parte de la recesión que no vemos, la que está por debajo del margen, está oculta, porque ya sabemos que hemos perdido mayor cantidad de periodonto en inserción. Y eso lo vemos en el periodontograma. Entonces, bueno, ¿cómo se produce una recesión gingival? Creo que primero hay una inflamación subclínica que no es evidente, luego viene una inflamación clínica con una proliferación del epitelio, después disminuye el tejido conectivo, comienza a proliferar, aumentar la cantidad de epitelio, hasta que llega un momento en que el margen del epitelio ya migró hacia apical, porque el epitelio de la base, como que está por fuera, o sea, la basal y la zona externa del epitelio se unieron. Primero, una inflamación subclínica, después comienza a haber mayor inflamación y disminución de la cantidad de tejido conectivo. Disminuye tanto la cantidad de conectivo que prácticamente la basal y la parte exterior del epitelio se van a juntar y acá ya se juntaron y se abrió. Tenemos un biotipo delgado y deformado básico. Es una serie de factores que producen las recesiones. Factores predisponentes, como hemos visto, biotipos, ¿no? Que tienen que ver con las corticales delgadas, dehiscencias, transacciones a nivel óseo, malposiciones dentarias de tratamiento ortodóntico, por ejemplo, ¿no? Dientes que están dentro del arco tienen un buen ancho de encía. Si tú los vestibularizas, puedes producir una recesión. Dientes que están vestibularizados con una recesión, el tratamiento ortodóntico los lleva a ser igual, y sin necesidad de hacer un injerto, puedes cubrir nuevamente esa recesión y el margen está en una buena posición, sin necesidad de fuerzas musculares, frenillos, considerarlos en el momento de la cirugía, ausencia de encía insertada, como le digo, si falta hay que ponerle. Cuando vemos pacientes con recesiones gingivales, los pacientes algunas veces vienen con sensibilidad, ¿qué es lo que hace la mayoría? Coloca una restauración, una resina y bien bonita, pero algunas veces ni siquiera el margen cervical de la restauración está bien pulido y acumula más placa y más recesión. Ya hay más recesión, más resina. Entonces,
les recomendaría colocar un ionómero de vidrio, ¿no?, que permite que sobre esa zona, sobre todo si está desgastada, pueda después desplazar el colbajo, y este colbajo va a insertarse en ese ionómero de vidrio. Además que el ionómero de vidrio libera flúor, así que también va a desacesibilidad. También hay factores desencadenantes, como le digo, la inflamación, restauraciones mal adaptadas, traumatismos. Algunas veces los pacientes, las personas que se meten cosas a la boca, ¿no?, lapiceros, están jugando ahí con la uña, antes inclusive los zapateros se ponían los clavos, ¿no?, para trabajar más rápido. Hoy en día los piercings, ¿no?, en la lengua, ¿no?, en el labio, producen recesiones. El tratamiento periodontal, ¿no?, cada vez menos, pero hay tratamientos que son receptivos y dejan coronas clínicas grandes con recesiones. Algunas de las recesiones se pueden tratar, otras no tanto. Movimientos ortodónticos, todo esto produce problemas estéticos, hipersensibilidad, mala higiene, porque al momento de colocar el cepillo, el paciente tiene sensibilidad, no quiere cepillar el cepillo. Y como los márgenes son inconsistentes, porque no están al mismo nivel, entonces tendrías que poner el cepillo en un diente alto, en otro diente más bajo, un cepillado personalizado, por ejemplo, ¿no? Dejan placa y hay inflamación. Entonces, como le digo, de todas maneras, sería recomendable que las recesiones se traten. Hay varias clasificaciones, entre las más conocidas, esta de Sullivan y Yates, donde tenemos recesiones anchas y estrechas, tanto superficiales como profundas. De todas estas, ¿cuál sería la más favorable de tratar? La que es menos profunda y menos ancha. Y la más complicada, la más ancha y la más profunda. Cuando leemos los artículos, la clasificación que más se utiliza es esta clasificación de Miller, ¿no?, que tiene 4 tipos. La clase 1, donde la recesión no llega al margen gingival y donde las papilas interproximales y el hueso interproximal no está alterado. Una clase 2, donde esa recesión puede llegar al margen gingival o atravesarlo, pero también las papilas están a buena altura y el hueso también. Son las de mejor pronóstico para el tratamiento. La clase 3, donde ya hemos perdido la altura de las papilas y la recesión puede llegar al límite o va más allá del límite gingival. Y la clase 4, donde ya has perdido demasiado hueso interproximal, inclusive algunas veces las papilas están por debajo del margen gingival, en este caso, ¿no?, donde ya hay un cráter en esa zona. Entonces, el pronóstico de acá a acá ha variado. Por eso que es bueno tratar a los pacientes acá, en esta fase. Pero eso depende de qué? Nuevamente, de un buen diagnóstico. Cuando hacemos recubrimiento radicular, hemos visto, tenemos 3 indicaciones básicas. Sobre todo si el paciente viene por requerimiento estético, como es el caso del tema del día de hoy. También cuando tiene hipersensibilidad intinaria, le digo, pueden colocar una restauración, de preferencia en ionómero, pero también después de eso, lo ideal, si falta encía, es poner encía. Y cuando tenemos un ancho inadecuado de encía caracterizado. Algunas veces hay defectos a nivel dental que también deben ser tratados, dependiendo si son muy profundos, se les puede poner restauración, si no, quedan simplemente con el injerto. O también nosotros cuando queremos prevenir caries radicular. Hay una serie de técnicas y cada vez siguen saliendo más. Dentro de todas las técnicas, ya sean con colgajos desplazados, rotados, regeneración tisular guiada, endogame, injertos libres, injertos de tejido conectivo, las que están indicadas para tanto piezas unitarias, multirradiculares, y que producen un aumento del ancho y el grosor de la encía queratinizada. Gol estándar estaríamos hablando del injerto de tejido conectivo. Inclusive, este injerto de tejido conectivo subepitelial mantiene una armonía del color de la encía una vez que cicatriza, ¿no?, que se mimetiza con los dientes vecinos. Quizás
técnicas bilaminares que permiten una nutrición del injerto tanto por la zona receptora como del bajo. La ventaja de esta técnica descrita por Langer y Langer, como le digo, que es altamente predecible a largo plazo, es decir, que los márgenes gingivales, la altura que hemos logrado después de 6 meses de la cirugía se mantienen a largo plazo mejor que si solamente hiciéramos por bajos desplazados o por bajos pediculados. El injerto recibe una abundante irrigación sanguínea, o sea que puede prender, entre comillas. El lecho donante queda con una herida cerrada en el paladar. Sacamos el tejido conectivo y si hacemos una comparación con el injerto libre, en el injerto de tejido conectivo el mismo epitelio está cubriendo el paladar, o sea no te queda el hueso expuesto. Eso tiene una mayor aceptación por parte del paciente, mayor confort postoperatorio. La estética que se adapta en el lecho receptor y que también es aplicable en múltiples recesiones dependiendo, ¿no?, de la profundidad, del alto del paladar, de la cantidad de tejido, inclusive del grosor del tejido blando. No estaría indicado si no tenemos un buen grosor. Por lo menos debiéramos tener 3 milímetros de grosor en el paladar para que dejemos 1,5 milímetros de tapa y saquemos 1,5 milímetros de tejido. Tenemos paladares poco profundos, de 7 milímetros y profundos de 17 milímetros. La zona segura para sacar un injerto, no se vayan a ir hacia la primera molar, por favor, sobre todo si van a chocar hasta el hueso con el bisturí, sino quédense a nivel de las premolares. Podrían sacar un injerto más extenso si fuera libre, no van a llegar hasta el fondo del hueso, van a sacar parte del conectivo y el epitelio. Allí sí podrían llegar inclusive hasta el nivel del canino o entre primera y segunda molar. Pero si no quieren tener problemas de sangrado, a nivel de las premolares es un sitio seguro. ¿Qué pasa? Prácticamente te sirve para colocar injerto en un par de piezas, máximo 3 piezas. Y así se describe la técnica: incisiones a espesor parcial, desde el no cemento esmalte, en la cima de la recesión. Primero en el paladar, una incisión paralela al hueso, y otra ya sacando el periósteo. Esta técnica inicial de Langer y Langer se describe sacando un collarín de tejido epitelial que va a estar después suturado a nivel de los cuellos de los dientes, de esta forma, y el colgajo es reposicionado y suturado inclusive coronalmente. Algunas veces se producen este tipo de queloide. Acá vemos este caso que viene también al hospital con resinas a nivel cervical, y fíjense la encía queratinizada, menor de 2 milímetros. Hacemos las incisiones con la pliega técnica, sacamos el injerto, suturamos con un colgajo desplazado coronal y vamos haciendo los controles. La encía no cicatriza muy bonito al inicio, pero si le das tiempo se va acomodando. 5 semanas, 5 meses, hemos hecho un control al año y medio, 7, y no hay mucha diferencia. La paciente está contenta, ya se ha hecho 2 injertos más en otras zonas. Estas recesiones que quedan acá, comparadas a las que teníamos inicialmente, ya son menores. La paciente no tiene el problema de la sensibilidad. Podríamos tal vez hacer alguna cirugía complementaria para desplazar coronalmente, la paciente no lo desea, está feliz ahí, no tiene sensibilidad, como le digo, pero podría de repente colocarse una restauración del número de vidrio en esa zona. Pero la paciente acá, sobre todo, importante es que esto de acá ya no va a progresar fuerza, porque el ancho de la encía queratinizada y el grosor han mejorado. Entonces ya soporta el embate del cepillo, de los alimentos, hemos mejorado la calidad del tejido. Entonces esa condición va a mejorar.